El doctor Lucio Boye va a hablar de cirugía bariátrica, a quién y por qué él es jefe de cirugía general del Hospital Privado de Córdoba. Bueno, para mí es un gusto poder participar en este gran congreso y poder compartir este simposio con mis prestigiosos colegas. Sin duda, la cirugía bariátrica es un tema muy actual, un tema que puede tener algunas controversias, y es tan importante que esto es lo que ocurre en mi servicio del hospital privado. Actualmente nosotros hacemos alrededor de 260 cirugías con anestesia general, y si nos fijamos, la cirugía bariátrica quizá en frecuencia esté después de la cirugía biliar, de las hernias y en algunos meses de las apendicectomías. Entonces, estos procedimientos son muy importantes para una institución como la mía, de los cuales nos permite protocolizar muy bien y nos da una oportunidad, quizás como en ninguna otra patología compleja que requiere una cirugía compleja, como para estandarizar muy bien el manejo, no solamente quirúrgico, sino en el pre y postoperatorio, y poder optimizar los resultados y lograr los resultados como lo dice la literatura. Yo me voy a limitar al tema de mi charla. ¿Para quién la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica existe ya hace muchos años, hace más de 50 años se hicieron las primeras cirugías, que eran cirugías malabsortivas puras, pero desde el año 1991 el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos estandarizó las indicaciones para la cirugía de la obesidad, que en ese momento era principalmente el bypass gástrico, y una cirugía que ya casi no se hace, que es una gastroplastia vertical, similar a lo que sería la gastrectomía en manga que hacemos ahora, o a la banda gástrica, una cirugía intermedia. ¿Y qué es lo que decía el NIH? Es indicar esto a los pacientes que tienen una obesidad mórbida, una obesidad severa, o sea, en aquellos pacientes con un índice de masa corporal de más de 40, o en aquellos con obesidad clase 2, con índice de masa corporal de 35, que tenga alguna comorbilidad que le ponga en riesgo la vida del paciente, como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de hipoventilación, las cardiopatías o la diabetes. Y también recalca que esto no es una indicación menor y que nosotros lo vemos junto también con candidatos a trasplante de órganos, por ejemplo riñón, hepático, que un índice de masa de más de 35 con enfermedad articular o que puede necesitar una cirugía ortopédica es una buena indicación. Desde el año 91 hasta ahora, sin dudas, se ha progresado mucho. El riesgo quirúrgico, como ya lo vamos a ver, ha bajado y se conoce mejor todos los efectos que produce la cirugía bariátrica, que ahora, cuando se le indica para índice de masa corporal menor, se la conoce como cirugía metabólica, sobre la diabetes, sobre las distintas comorbilidades. Entonces, la mayoría de los centros de excelencia del mundo, que sabe que trabajan con aceptables índices de morbimortalidad, están flexibilizando las indicaciones quirúrgicas. Pero es algo que uno lo personaliza y que todavía no se lo está recomendando como una indicación absoluta. ¿Por qué operar a un paciente con obesidad severa u obesidad mórbida? Ya Hipócrates, o los antiguos, decían que un paciente gordo tiene más chances de morirse que un paciente delgado. Eso pasaron varios siglos y se comprobó con los primeros estudios poblacionales a mediados del siglo pasado, y veamos este estudio poblacional sobre 900.000 individuos, en lo cual se ve cómo de un índice de masa óptimo, que es menor a 25, cuando hay menor peso o bajo peso, aumenta el riesgo de mortalidad, y cómo la obesidad es un continuo,
que a medida que va aumentando el índice de masa corporal, la mortalidad global va aumentando. Se ha puesto como un punto de corte el índice de masa de 30, pero como dice el doctor Chioso, esto es arbitrario y es siempre la obesidad relacionada con la adiposidad central o la obesidad metabólica. Esta mortalidad, este continuo de la obesidad que va aumentando la mortalidad en esta población se deben principalmente a causas metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, que predisponen un aumento por enfermedad cardiovascular y coronaria y también por los síntomas respiratorios. Y sin lugar a dudas, como ya vamos a ver, el paciente obeso tiene más prevalencia de padecer ciertos tumores y la mortalidad por cáncer es mayor en el obeso que en el no obeso. Como ya dije, el doctor Navarrete y el doctor Chioso, está demostrado desde hace muchos años que una pérdida de peso de 10 kilos, de un 5 o un 10% del peso, provoca, digamos, una mejora metabólica muy importante. Aumenta la sensibilidad de la insulina, disminuye la presión abdominal, mejorando todas las comorbilidades. ¿Y cómo lo logramos eso? Sin duda, el objetivo del tratamiento de la obesidad es lograr un balance negativo de energía. Ese es el único secreto. Y tanto el balón como las cirugías metabólicas o los nuevos procedimientos endoscópicos que ya se están probando son herramientas para tratar de lograr ese balance negativo de energía. Y esto tiene un nivel de recomendación muy importante. El objetivo de la cirugía bariátrica es reducir la mortalidad y la morbilidad relacionada a estas alteraciones metabólicas que recién mencionamos. Hay numerosos procedimientos bariátricos, actualmente yo diría que son 4. La banda gástrica ajustable es un procedimiento que yo no me quiero extender en esto, un procedimiento que es muy tentador por el bajo riesgo, pero que si bien se sigue haciendo, la mayoría de los centros del mundo lo están dejando de usar por una tasa de fracaso alta, y ya vamos a ver por qué más. Y después están los procedimientos principalmente mal absortivos, ya el bypass de yeyuno ileal no se usa, que se dejaba un intestino corto, y prácticamente se utiliza el bypass gástrico y la gastrectomía de manga. A grandes rasgos, a menor complejidad, menos efectividad; a mayor complejidad y más chance de riesgos precoces y alejados, mayor efectividad. Ahora bien, voy a empezar con las conclusiones del por qué. Una de las conclusiones a las que vamos a intentar llegar es que el tratamiento quirúrgico en condiciones óptimas tiene un riesgo aceptable. Fíjense, este estudio de JAMA del 2005 es un estudio muy interesante porque es un estudio poblacional. Yo creo que tiene mucho más valor que los metaanálisis. Esto mostró una mortalidad del 2%, una mortalidad operatoria. Esto, cuando salió este artículo, toda la industria que nos fomentaba a nosotros a hacer cirugía bariátrica nos quería enseñar a buscarle las cosas para decir que no era la mortalidad. Pero sin duda la mortalidad fue del 2%, esto hay que creerlo. La cirugía bariátrica tuvo mortalidad alta, y si no se la hace bien tiene una mortalidad alta, y sin duda uno, al desglosar esto, un estudio donde abarca todos los centros de este estado, seguramente puede ir aparejado con centros y cirujanos de bajo volumen. Es por eso que al inicio dije que estamos con una oportunidad única de tener una patología que requiere una cirugía de complejidad, de tener 20 casos por mes. Entonces podemos llegar, el volumen, digamos, está muy relacionada con los resultados. Ahora bien, si ya vemos los metaanálisis, estos ya son estudios sobre serie de casos, que seguramente todos los que publican son centros de excelencias. Ya el bypass gástrico laparoscópico tiene una mortalidad del 0,2%, la banda gástrica tiene una mortalidad anecdótica, y ya la mal absortiva una mortalidad un poquito menor. Este es un estudio de New England reciente, donde se ve que el bypass gástrico laparoscópico también tiene una mortalidad aceptable, no vamos a decir baja, pero es aceptable, y seguramente el bypass abierto tiene una mortalidad un poco más alta, porque eran casos seguramente que se operaban antes con otros conocimientos.
pero podemos decir actualmente que salvo en los pacientes de alto riesgo, que son los que tienen una apnea obstructiva del sueño importante, antecedente de trombosis profunda, o en aquellos que tienen índice de masa de más de 50 o 55, donde puede tener también una indicación de balón preoperatorio, esos pacientes debería tener una mortalidad muy por debajo del 1%. En nuestra serie tenemos una mortalidad por debajo, nosotros tenemos ya 800 pacientes operados y tenemos un solo paciente muerto. ¿Cuál es la pérdida de peso que justifica este riesgo que ya mencionamos? Uno considera que es exitosa una cirugía cuando se pierde el 50% del exceso de peso y que lo mantenga a mediano y largo plazo. Y sería un resultado excelente si ese paciente tiene un índice de masa de menor de 30, o sea que deja de ser obeso. A grandes rasgos, puse esto de una revisión para no analizar trabajo por trabajo, fijemos los dos procedimientos que estamos haciendo en la actualidad, que son el bypass gástrico y la gastrectomía vertical. A mediano plazo tiene una pérdida de alrededor del 60%, entre el 50 y el 70% a mediano plazo, y ya hay estudios a largo plazo, como ya vamos a ver, que se mantiene. Por supuesto que hay un porcentaje de reganancia de peso que generalmente puede, si bien un porcentaje menor puede ser por aspectos técnicos, generalmente por una cuestión de hábitos, por eso el manejo multidisciplinario que mencionó el doctor Navarrete y el doctor Chioso es fundamental. La cirugía bariátrica disminuye la mortalidad considerablemente, como ponemos en las conclusiones. Hay 5 estudios controlados en la literatura donde muestran grupos de pacientes operados versus pacientes que se le hace tratamiento médico, que es el grupo control, donde muestra una reducción de la mortalidad en el grupo operado con relación al grupo control. Este fue el primero. Este es otro estudio donde enrolan más de 7.000 pacientes por cada brazo, en lo cual se disminuye alrededor del 40% la mortalidad global, principalmente con la prevención de la enfermedad coronaria, la diabetes y los tumores. Sin duda, el estudio más emblemático de la cirugía bariátrica es este estudio sueco, que ya tiene en distintos aspectos más de 10 publicaciones, en lo cual compara, y ya con un seguimiento a 10 años, un grupo quirúrgico, el grupo de cirugía con distintas técnicas, no son todos bypass, ni en ese momento no existía la gastrectomía vertical, o sea, con técnicas quizás un poco menos efectivas que las actuales, versus un tratamiento con dietas y ejercicio y cambios de hábito de vida, y en este trabajo se reduce la mortalidad un 29%. Se reduce los eventos cardíacos y se reduce la mortalidad por cáncer. Acá esto en una revisión de todos los estudios, cómo disminuye el riesgo relativo en mayor o menor medida estos 5 trabajos. Entonces podemos decir que tenemos cierto grado de evidencia para decir que un paciente operado tiene menos riesgo de morirse a largo plazo que aquel paciente que se le hizo un tratamiento no quirúrgico. ¿Mejora las comorbilidades o las soluciona? Este es otro cuadro que nos resume un poco qué mejoría de las comorbilidades principales. Ya la de la diabetes la vamos a hablar un poco mejor, pero veamos el bypass gástrico. Alrededor de un 80% de los pacientes, esto hay que decir cuando están bien seleccionados, que ya vamos a ver qué significa eso, van a tener mejoría o, mejor dicho, resolución de su diabetes, muy probablemente temporaria, pero resolución. De la gastroplastia vertical, que es una cirugía que ya no se hace, que es inferior a la gastrectomía vertical, tiene un porcentaje alta, y la banda gástrica ajustable, que por mecanismo solamente de la pérdida de peso, tiene un porcentaje no despreciable. Y así también con la hipertensión arterial, con todos los criterios del síndrome metabólico que habló el doctor Chioso, hay una reducción significativa. Y también con esto, que no es una comorbilidad menor, que es el síndrome de la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación, que también lo mejora sustancialmente. Hablo 2 palabras de esto porque son gastroenterólogos ustedes. El hígado graso es un gran problema
digamos, los hepatólogos lo están viviendo muy fuerte esto, y ya hay varios trabajos, varias series de casos donde se ve que la cirugía bariátrica mejora tanto los parámetros de inflamación como de esteatosis y como de fibrosis. Los mecanismos son varios, que no vamos a tener tiempo para hablar de fisiopatogenia, pero principalmente según la esteatosis hepática es un componente de la insulinoresistencia, y la cirugía bariátrica mejora por dos vías mucho la insulinoresistencia. Entonces vamos a hacer hincapié en lo que es diabetes y la cirugía. Fíjense, en el año 55 un cirujano publicó 3 pacientes que se hacía mucha gastrectomía por patología benigna. En ese momento no existía la ranitidina, la cimetidina, el omeprazol. Estos 3 pacientes eran diabéticos descontrolados y en el postoperatorio inmediato tuvieron muy buen control de la glucemia. Y la mejoría continuó luego de que recuperó peso. Esto, digamos, nadie lo advirtió. A mediados de los 90, este cirujano tituló un artículo de Analog Surgery. ¿Quién lo hubiera pensado? Una operación provee el mejor tratamiento o el tratamiento más efectivo para la diabetes mellitus del adulto. Acá muestra la efectividad del bypass gástrico, principalmente en la resolución de la diabetes con porcentajes altísimos. Oswald publica este meta-análisis en Annals of Internal Medicine, donde muestra las distintas técnicas con un alto porcentaje de resolución de la diabetes. La manga gástrica, al principio se pensaba que esta resolución del bypass gástrico para la diabetes era por la exclusión duodenal. Hoy se está poniendo en dudas porque en la gastrectomía vertical, donde la continuidad digestiva persiste, se ven efectos tempranos en cuanto a la insulinoresistencia, al igual que el bypass gástrico, en un porcentaje casi igual que el del bypass gástrico. Entonces se puso en duda los mecanismos, que ya vamos a ver cuáles son, por los cuales mejora. En nuestra serie de hace unos años, que había mucha banda gástrica en ese momento, nuestra diabetóloga presentó los resultados en el Congreso Mundial de Diabetes, donde teníamos un 71% de resolución con los criterios de la Asociación de Cirugía Metabólica. Los trabajos son numerosos. Pongo este trabajo que es muy reciente del New England, donde compara en un brazo bypass gástrico en obesos diabéticos de más de 35 de índice de masa corporal, con gastrectomía vertical y tratamiento médico intensivo, donde se ve que todos los parámetros mejoran radicalmente con el tratamiento quirúrgico comparado con el grupo control. Y lo bueno de este trabajo es que, digamos, posiciona la gastrectomía vertical casi al lado del bypass gástrico, con la ventaja de que es una cirugía un poco menos cruenta y que tiene menos complicaciones a largo plazo en cuanto a los déficits de micronutrientes. Ahora bien, ¿qué paciente diabético sabemos que va a responder? Hay predictores negativos para resolución de diabetes luego de cirugía bariátrica o de gran pérdida de peso. Y es a mayor edad, menos chances que resuelva, y por supuesto, la antigüedad que tenga su diabetes. Por año de diabetes hay un 16% de chances de que no resuelva, y cuando son insulinos requirientes también tienen pocas chances de recurrir, que esto se explica claramente por el agotamiento pancreático de la secreción de insulina en la historia natural de la diabetes tipo 2. Ahora bien, un paciente operado que tuvo resolución de la diabetes, ¿puede volver con la diabetes? Sí, es un porcentaje que no es bajo y que generalmente está relacionado con una recurrencia de la obesidad. Y es ahí donde tenemos que trabajar responsablemente, primero de informar al enfermo en qué consiste esto, que es una herramienta que tiene para hacer la dieta y la actividad física y perder peso, y el seguimiento postoperatorio, que no es fácil realizarlo. En el trabajo sueco que veíamos, donde se ve que la resolución a los 2 años de la diabetes es del 72% y a los 10 años del 36%. Uno puede decir, bueno, a los 10 años recurre, pero tener 10 años sin
diabetes, sin insulinoresistencia, sin daño endotelial, es una cosa sin duda muy, muy buena. Entonces, cura la diabetes, evidentemente es un excelente tratamiento del paciente obeso mórbido con diabetes. Y se está evaluando, y se están evaluando nuevas técnicas. En evaluación está en aquellos pacientes con obesidad menos severa entre índices de 30 y 35. Y tan es así que la Federación Internacional de Diabetes ya la menciona a la cirugía bariátrica, inclusive que se la debe considerar entre índice de masa de 30 a 35, o sea, en aquellos pacientes con obesidad clase 1. Ahora bien, ¿por qué el bypass gástrico? ¿Por qué en la manga gástrica, el switch duodenal, que es una cirugía que se hace poco, valorable a estos enfermos, que no es eterna, por eso regalan peso, para que puedan cumplir con las pautas y con las distintas terapias de dieta? Le estamos dando, aparte de la saciedad, le estamos dando inapetencia. ¿Por qué los efectos metabólicos? Y esto es lo que se conoce como efectos incretínicos. Esto es que si yo le administro a un paciente no operado una dosis de glucosa oral y de glucosa endovenosa, la curva de ambas es igual. Ahora, si a un paciente le hago, a un paciente operado, por ejemplo, con un bypass gástrico, le inyecto glucosa por vía endovenosa y le hago tomar la misma dosis de glucosa, la glucemia hace igual, pero la secreción de insulina es mucho mayor cuando la glucosa es por vía oral. Eso produce la cirugía bariátrica. Al principio se pensó que era por la exclusión duodenal, que aumentaba la secreción de todos estos péptidos gastrointestinales que conocemos como incretinas, que principalmente es el GLP-1. Bueno, hoy sabemos que con la cirugía bariátrica estos péptidos aumentan. Yo esto lo voy a pasar más rápido en honor del tiempo, y tiene un efecto beneficioso metabólico aparte de la normalización endocrina del adipócito al adelgazar. Ya dijimos que definitivo, esto es una diapositiva horrible, pero la voy a pasar rápido, pero hay muchos estudios a largo plazo donde la pérdida de peso se mantiene, si bien la curva ponderal puede subir un poco de peso, pero en un porcentaje de 70-80% puede durar a largo plazo. Lo paso rápido, pues son muchos trabajos que ya no es. Y esta sería cómo sería la curva de peso, como en forma tardía seguramente el paciente recuperará. Esto seguramente está hecho por un cirujano, que lo queremos dejar por debajo del 50% porque es el éxito, pero que sin duda si este paciente lo ayudamos tanto en la adiposidad como en la cuestión metabólica, por 10 años es una gran cosa. Entonces, hablando de todas las conclusiones costo-efectivo, esto, discúlpenme, me equivoqué, este no es el título de este cuadro, este es un estudio un poco más complejo, y que puede ser discutible de acuerdo a un último estudio, pero se cree que la cirugía bariátrica ya es costo efectiva a partir del tercer o cuarto año. Sin duda, el objetivo que uno tendría que tener es cómo priorizamos estos pacientes. Desgraciadamente, no tenemos score de gravedad como puede ser un MEL para alocar órganos en trasplantes hepáticos, porque acá el recurso finito quizás no sea la donación, sino el recurso finito es el dinero, y acá se opera el que puede, digamos, sin priorizar quién es más grave y quién no. Entonces, ¿a quién es lo que dice el NIH por ahora? Más de 40 de índice masa, 35 con comorbilidad severa, pero que lo deberíamos considerar en aquellos pacientes con obesidad central con una diabetes de más de 35. El por qué es todo lo que hemos dicho, porque el tratamiento, desgraciadamente, el tratamiento no quirúrgico es muy dificultoso. Es como dice el doctor Chioso: me viene un paciente con una eventración y es obeso, y le digo, baja 30 kilos y vení y te opero. Eso no existe. Entonces, es muy difícil un paciente que con tratamiento médico tenga una pérdida considerable y que la conserve en el tiempo. Porque el paciente obeso vive menos y tiene menor calidad de vida. Hay numerosos estudios de calidad de vida que la mejora.
en condiciones óptimas, en centros de excelencia, con cirujanos bien entrenados, el riesgo quirúrgico es bajo, y si tenemos un buen equipo e informamos bien a nuestros pacientes, informamos honestamente que el seguimiento es clave, es muy probable que tengamos muy pocas complicaciones tardías, porque mejora las comorbilidades y porque es costo efectiva. Muchas gracias.